Hola, bueno, más o menos resumiendo lo que hicimos la clase pasada en la que no estuviste, Ariadna, pues vimos lo que son las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Ya anteriormente vimos lo que es una idea principal. La idea principal es aquella que va totalmente relacionada con el título del texto o que tiene un gran significado en relación a lo que estamos leyendo. O bien, la idea principal es aquella que resume toda nuestra lectura. Es decir, si nosotros leímos una lectura de 5 páginas en una idea principal de 3, 4 renglones, vamos a incluir todos los aspectos relevantes de esa lectura de 5 páginas. ¿Ok? Ahora, las ideas secundarias, ¿qué son? Las ideas secundarias son aquellas que nos van a permitir de una forma más general obtener la información deseada de la lectura. Es decir, la idea principal nos va a resumir de qué se trata toda la lectura, pero las ideas secundarias nos van a ayudar a tener elementos más contundentes sobre esa lectura. Es decir, que no se nos escapen nada, ¿sí? Entonces las ideas secundarias nos ayudan a tener presentes elementos importantes de la lectura. ¿Ok? A continuación te voy a leer un poquito un capítulo de un libro que se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. ¿Ok? Aquí vamos a tratar de sacar las ideas secundarias, ¿sí? Después de haber realizado la idea principal. Más o menos dice así. Dice: en los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en 2 bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía: ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros. No hereden el odio, después de cuánto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos. El mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a hacer de nosotros con los años, cuántos males y cuántas catástrofes aún estarán por delante. Hasta entonces, el Imperio Otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los 2 idiomas, o Turú, crecido en un campo de concentración para japoneses, o Peralta y Rosales. Ellos no pagaban colegiatura, estaban becados. Vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los Doctores. La calzada de la Piedad, todavía llamada Avenida Cuauhtémoc, y el Parque Urrueta formaban la línea divisoria entre Roma y Doctores. Romita era un pueblo aparte, allá se echaba el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de Avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes. Abajo el río sucio de la Piedad, que a veces con las lluvias se desborda. Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Turú. Chino japonés, come caca y no me des, ajá.
Turú embiste, voy a clavarte un par de banderillas. Nunca me sumé a las burlas a Turú. Pensé en lo que sentiría yo, único mexicano en esa escuela de Tokio, y lo que sufría Turú con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Turú, el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con su libro en la mano, sabía jiu-jitsu. Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Turú. Hoy dirige una industria japonesa con 4,000 esclavos mexicanos. ¿Ok? Entonces, con base en lo que estamos leyendo, tenemos que sacar primeramente nuestra idea principal. ¿Ok? La idea principal de esta lectura, ¿cuál sería? Si tratamos de hacer un resumen general a modo de idea principal, el autor nos cuenta la historia, ¿sí?, de un niño que iba a una escuela donde había judíos y árabes y constantemente estaban peleando. Nos cuenta también que esos niños vivían en la colonia Roma y Doctores. Aparte nos cuenta que en la escuela, aparte de los árabes y los judíos, había un niño japonés al cual molestaban consecuentemente. Y para terminar nos dice, yo nunca me sumé a esas burlas. El niño japonés al que atacaban se convirtió en un gran empresario y ahora tiene una fábrica con miles de trabajadores mexicanos. ¿Ok? Esa sería nuestra idea principal. Estamos haciendo un resumen general de la lectura. ¿Ok? Pero, ¿qué ideas secundarias podríamos destacar, sí, de esta lectura para tener una mirada más profunda de ella? Perdón. Entonces, vamos a ver que las ideas secundarias en esta lectura van a ser, por ejemplo, que nos habla de cómo eran las colonias Roma y Doctores. ¿Ok? Por ejemplo, nos habla también de la imagen que tenía la gente de los japoneses, ¿sí? También nos dice, antes de eso, lo que quería el profesor de los alumnos, o lo que esperaba de ellos. ¿Ok? Entonces con esto vamos a deducir aún más nuestra lectura. ¿Ok? Es decir, ya sabemos que nuestra lectura se trató de un niño que iba a una escuela con árabes y judíos, que constantemente estos se la pasaban peleando y que molestaban a un niño que era japonés, que posteriormente se convirtió en empresario. También sabemos que ellos vivían en la colonia Roma y Doctores, ¿sí? Entonces esa es nuestra idea principal, y nuestras ideas secundarias nos van a ayudar a darle un mejor hilo a ese resumen. Es decir, si ya sabemos que ellos iban en una escuela para árabes y judíos, también debemos saber que había un profesor
que hablaba con esos niños árabes y judíos para que no heredaran el odio de sus países y que ellos eran tan mexicanos porque vivían en México, ¿ok? Y que lo que le esperaba es que fueran unos niños de paz, unos niños que no generaran el odio para que hubiese un mejor mañana sin infamias ni agresiones, ¿ok? También nos dice que estos niños vivían en la colonia Roma y Doctores, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice de las colonias Roma y Doctores? ¿Cómo eran? Nos habla que la Roma era una colonia elegante, ¿sí? Y que la Doctores era una colonia en la que había muchas casas en ruinas, ¿sí? Y también nos habla de la Romita, nos dice esa colonia donde pasa el ropavejero y se lleva a los niños, ¿ok? Que de día es un mendigo y de noche es un millonario, ¿sí? Y también nos habla sobre la imagen que tiene la gente de los japoneses. ¿Por qué insultaban al niño japonés? Pues porque en ese tiempo se producían películas en las que aparecían los japoneses prácticamente, dice el autor, como simios parlantes, es decir, gente capaz de pensar, de razonar, ¿ok? Entonces, estas ideas secundarias nos van a ayudar a darle coherencia y un mejor hilo a nuestra lectura, ¿vale? ¿Queda claro? Ahora, vimos otro apartado que se trata de el contexto que reciben las palabras de acuerdo, el significado que reciben de acuerdo al contexto que estamos leyendo. Es decir, supongamos que nosotros estamos leyendo un libro de cocina, ¿sí? Hay muchas palabras que, por decir para nosotros, son groserías, pero en el significado original de esas palabras tienen un significado más amplio, ¿sí? No es como un insulto, sino que tienen un significado detrás de ellas, ¿ok? Entonces supongamos que nosotros nos encontramos un libro de cocina y estamos leyendo ese libro, y en el libro nos encontramos que dice: supongamos que tenemos estas dos palabras, estas dos frases. En una dice: el cocinero pidió a su pinche ayuda para preparar los guisados, ¿sí? Y abajo dice: el pinche cocinero no quiso ayudar. Perdón, aquí está mal escrito. Entonces dice arriba: el cocinero pidió a su pinche ayuda para preparar los guisados. Y abajo tenemos: el pinche ayudante no quiso ayudar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una palabra con una doble connotación, la cual vamos a escoger o vamos a entender de acuerdo a lo que estemos leyendo, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos
que el cocinero pidió a su pinche ayuda para preparar los guisados, la palabra que tenemos que identificar es esta. Esta pinche es la que está teniendo una doble connotación en esta lectura. En la frase de arriba funciona como su significado original, que es ayudante. Ayudante de cocinero. ¿Ok? Pinche significa eso, ayudante de cocinero. Entonces, precisamente por eso dice así: el cocinero pidió a su pinche ayuda para preparar los guisados. Abajo, esta misma palabra tiene una connotación diferente. ¿Sí? Aquí esta palabra está funcionando como una grosería, o lo que conocemos como adjetivo calificativo. ¿Ok? Entonces acá pasa de ser un ayudante a decirle una grosería al ayudante. ¿Ok? Entonces esas son las dobles connotaciones que tienen las palabras y que vamos a elegir la mejor de acuerdo al contexto que estemos teniendo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Aquí la palabra que tenemos que sacar es esta: Simón. ¿Sí? En la frase de arriba, Simón está funcionando como un nombre propio. ¿Sí? Mientras que en la de abajo funciona como una afirmación. ¿Sí? Es decir, arriba dice: el perro de Simón no quiso comer. ¿Sí? Simón es una persona. Abajo dice: Simón, carnal, al rato nos vemos. ¿Ok? Entonces, en nuestro lenguaje coloquial de mexicano, Simón lo llega a utilizar la gente como una afirmación, como sí. ¿Sí? Mientras que arriba, Simón es el nombre de una persona. ¿Ok? Entonces, si estamos leyendo que dice, no sé, por ejemplo, entonces el profesor vino y le pidió a Simón que pidiera, que pasara el pizarrón, debemos entender a Simón como un nombre propio. ¿Sí? Si lo entendemos como una afirmación, entonces estaríamos entendiendo mal la lectura. ¿Ok? Y así como estas palabras nos vamos a encontrar muchas más. Por lo regular son palabras que nosotros utilizamos como groserías o como un lenguaje coloquial. Por decir, voy a poner una palabra que pues se usa mucho en nuestro lenguaje coloquial, ¿sí? Y que, por decir en España, pues tiene una connotación totalmente diferente. Volvemos al ejemplo del cocinero.
Por ejemplo, dice, el cocinero cogió sus sartenes y preparó los guisados. Perdón. El cocinero cogió sus sartenes y preparó los guisados. La palabra que tenemos que descifrar es esta. Cogió. ¿Ok? Esta palabra va a tener una doble connotación. Entonces, si estamos leyendo un libro de cocina, vamos a tener que tomar la connotación que es y no la que nosotros entendemos. ¿Sí? Es decir, cogió, por decir, en España se utiliza como recoger o agarrar, mientras que nosotros coloquialmente o vulgarmente la utilizamos para hacer referencia al acto sexual. ¿Ok? Aquí el cocinero cogió sus sartenes y preparó los guisos. Lógicamente tenemos que tomar su significado que se utiliza en España, porque sería un error garrafal tomar el significado como la referencia al acto sexual. ¿Queda claro? Entonces, con estos ejemplos es más que suficiente para poder entender el porqué de el cómo tomar los significados de una palabra según el contexto de la lectura. ¿Perfecto? Por último, vamos a distinguir hechos y opiniones. Un hecho es algo que sucede, algo que sucedió, algo que no se puede cambiar, ¿ok? Perdón. Mientras que una opinión es aquella que nosotros como personas individualmente vamos a llevar a cabo. Es decir, voy a leer otro cachito de la lectura. Dice, aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre en una casa de las Lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. Qué raro. No tanto se decía en los recreos. La mamá de Jimmy es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Ahí tenemos hechos y opiniones. Lo que tenemos que hacer es distinguir cuál es un hecho y cuál es una opinión. ¿Ok? Entonces tenemos, aún más descifrable, resulta que Jim viviera con su madre no en una casa de las Lomas o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. Entonces dice que Jim vive en una casa, en un tercer piso de una casa, dice. ¿Sí? Dice, qué raro, no tanto se decía en los recreos. La mamá de Jimmy es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Ajá, entonces ahí tenemos otra que dice, la mamá de Jimmy
es la querida de ese tipo, se decía en los recreos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos frases de las cuales tenemos que distinguir cuál es un hecho y cuál es una opinión. Ambas cosas nos las está narrando el autor, que están sucediendo no porque lo vean, sino porque se decía en la escuela, ¿sí? Sin embargo, hay una que sí tienen certeza de que sucede, ¿ok? Dice, ¿quién vive en un tercer piso de una casa? ¿Esto qué sería? ¿Un hecho o una opinión? Y abajo dice, la mamá de Jim es la querida de ese tipo, se decía en los recreos, ¿ok? Entonces claramente aquí tenemos que esta es una opinión, porque incluso el autor nos está diciendo que se decía en los recreos, era algo que se murmuraba, ¿ok? Y arriba nos está diciendo que él vive en un tercer piso, Jimmy vive en un tercer piso de una casa, o sea, es bien sabido que el niño vive ahí, por lo tanto, esto va a ser un hecho, ¿ok? Entonces, los hechos y opiniones es un tema bastante fácil, ¿sí? Entonces, hasta aquí te voy a mandar este video, fue más o menos lo que vimos en clase, con más ejemplos, claro,